¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente y poder ahondar en el tema del abuso sexual infantil, que es un tema tan recurrente, que se ha quedado tanto en el silencio generaciones tras generaciones, que necesitamos todavía tanto que aprender y por eso estoy muy contenta de poder contar con la presencia de la psicóloga Elia Lisset Guillermo Jiménez, que es licenciada en psicología por la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, maestrante en estudios de la sexualidad por la Universidad Pedagógica Nacional y también diplomada en educación en sexualidad por las infancias y adolescencias por la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, de quien también preside la mesa directiva. Y bueno, con muchísimas otras pues capacidades, habilidades para poder hablar ampliamente sobre este tema. También es facilitadora certificada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y bueno, pues Elia, muy contenta de poder, perdón, de poder platicar el día de hoy contigo. Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, Carla, buenos días y buenos días a tu audiencia. La verdad es que estoy muy contenta porque cada vez habemos más espacios, nos dan la oportunidad de tener más espacios para hablar de un tema tan complejo, tan fuerte, pero sobre todo todavía invisibilizado. Totalmente de acuerdo, Elia, y por eso me gustaría que, en primer lugar, aunque pudiera para muchos parecer obvio, yo me doy cuenta que en general las personas no distinguimos realmente qué es un abuso sexual infantil específicamente y a la vez tampoco entendemos todo lo que abarca. O sea, como que creemos que todo es abuso sexual infantil y a la vez no nos damos cuenta que todo lo que sí es, ¿no? Entonces, si nos pudieras dar esa explicación de todo lo que sí es un abuso sexual infantil. Claro que sí. Bueno, efectivamente ha habido muchas definiciones porque el concepto es importante, la definición es importante, porque si no conocemos exactamente de qué estamos hablando, no hay forma primero de identificarlo y mucho menos de tratarlo, y bueno, y además de prevenirlo. Entonces, varios autores han dado la tarea de hacer como que diferentes definiciones. Sin embargo, el común denominador en todos esos autores y autoras es que al final es un contacto o alguna actividad, perdón, de índole sexual entre un niño o niña o adolescente y una persona que ejerce una posición de poder. Eso es importante porque no es nada más de un niño o una niña con una persona adulta. En muchas ocasiones, la diferencia de edad, que tiene que ver más o menos de 3 a 4 años, hay una posición de poder sobre otra persona. Y además es sin su consentimiento o incluso con consentimiento, pero valiéndose de amenazas. ¿Y por qué hablo del consentimiento? Porque al final hay asimetrías. En el momento en el que una niña, vamos a suponer que un adolescente de 12 años ejerce un poder sobre una menor o sobre un menor de 6, 7 años, 8 años incluso, ¿no? Hay una asimetría de poder, hay una asimetría de conocimiento, hay una asimetría de gratificación, es decir, no es la misma posición de ninguna de las cosas y evidentemente la edad. La edad al momento de tener un conocimiento distinto de una menor a lo mejor de 12 años es completamente distinta a la información que puede tener una menor de 8, 9, 6, 7, 8, 9 años. En ese momento puede haber consentimiento por parte de la menor, pero al final es una asimetría y por lo tanto se considera en la legalidad un abuso. Evidentemente, cuando ya hay una persona adulta, las diferencias se ven sumamente marcadas. Y en ese sentido, pues ahí se pueden valer de las amenazas, se puede haber violencia física, puede haber violencia psicológica, pero además una situación súper importante en ese sentido es que cuando están con la posición de la persona mayor, el problema que tenemos es que el chantaje y el soborno, que son también dos cuestiones completamente distintas, están ahí inmersas en esta situación y en muchas ocasiones la menor o el menor, aunque tenga las ganas o la posibilidad de decirlo, a veces hay una cuestión también placentera
en el menor. Me ha tocado casos en donde la menor no lo percibe evidentemente como un abuso porque nunca, en los momentos en los que sucedieron las conductas, que ahorita vamos a ver cuáles son, nunca hubo una violencia, y lo pongo entre comillas, ¿no? Era sobornos, es que me compra lo que yo quiero, es que me trata muy bien, es que me dio el celular, entonces no, mi tío me dice cosas muy bonitas y además siento rico en mi cuerpo. Entonces es tan complicado, es tan complejo el tema del abuso sexual que aunque sí está la legalidad hecha y aunque sí se reconocen ciertas conductas, el problema es que en muchas ocasiones la cultura que nos hacen ver, pues la revictimización, de las niñas, sobre todo la culpa, que somos las mujeres, las niñas las que provocamos también el abuso, ha sido imposible visibilizarlo. Pero justamente de las conductas específicas que tienen que ver con el tema del abuso es acariciar genitales, y genitales, tanto me refiero a vulva como pene, ¿no? En el caso de los niños, senos, nalgas, ya sea por encima o por debajo de la ropa. Y tener estos intentos de manoseo, ¿no? Estas conductas de ven, siéntate en mis piernas, y entonces con la persona, normalmente es el hombre todavía, la mayor estadística que tenemos, pues se empiezan a mover, ¿no? Y entonces con la menor encima o con la adolescente encima, pues hay una estimulación en ese sentido, ¿no? Es una incitación, otra conducta es una incitación por parte de la persona abusadora para acariciar sus propios genitales, es decir, que la niña o el niño o adolescente se acaricie sus propios genitales frente al abusador. Evidentemente puede haber contacto genital del abusador sin necesariamente llegar a la penetración, porque cuando ya existe una penetración de un objeto, dedos, alguna parte del cuerpo, ya es una consideración legal en ese sentido y aparece, tengo entendido, si mal no recuerdo, hasta una violación. Entonces son diferentes tipos de tipificación del delito en ese sentido, pero al final hay un contacto del agresor hacia los menores. Exposición de material pornográfico, esa es otra que a veces se nos pasa. Ay, pues si nada más le enseñó, si no lo tocó, no la tocó, no, sí, pero le puso material pornográfico que no va de acuerdo con la edad. No hay posibilidades de que la pornografía sea para menores de edad. Entonces le enseñas material pornográfico, lo mismo. Hacer que la niña o el niño, por ejemplo, tomen fotografías, ¿no? Ven, te tomo una foto desnuda. Sí, pero no la tocó, ¿no? Es esa parte de no la tocó, no le penetró, esa es la que nos da la complicación, pero no están tomando en cuenta que haya o no haya aceptación del menor en ese tipo de conductas, no hay una posibilidad de que haya una simetría o un equilibrio en las acciones de lo que requiere el abusador. Recordemos que justamente hay una asimetría de poder, asimismo hay una asimetría de gratificación. Entonces, las conductas que se pueden ir dando pueden ser una o dos o varias o se combinan o todo el tiempo se está repitiendo la misma conducta. Esa es otra de las características del abuso, que la conducta es repetitiva. En ese sentido, es importante precisamente visibilizarlo. Primero porque si nos vamos a las estadísticas, lamentablemente desde el 2017 México sigue teniendo la primera posición, es decir, en algo, ¿no? Tendríamos que tener el primer lugar en las situaciones de abuso. Y eso que no se denuncian todas las cuestiones de abuso. De acuerdo con la UNICEF, incluso en algunas, hasta los 14 años, las estadísticas nos dicen que en esas edades ya un menor o una menor, 6 de cada 10 han recibido o han tenido o han sido víctimas de alguna situación o alguna conducta de abuso. Entonces, si nos damos cuenta del nivel en el que estamos hablando y solamente por las partes que se denuncian, pero las que no se denuncian son muchísimo más y no se denuncian por diferentes factores. Entre ellos, y los más rescatables que hay que tener en cuenta es que hay muchísimos prejuicios en torno al abuso sexual. Uno de ellos es que el prejuicio solo se le da a las niñas. Las víctimas solo son niñas y no es así. También hay niños. Efectivamente,
cuestiones de estadística, siguen ganando las niñas en ese sentido. Hay más víctimas niñas que niños y también hay víctimas, agresores, perdón, hombres que mujeres, pero cada vez se empiezan a mover un poquito más las estadísticas. Otra que comenté es que solo se considera abuso sexual cuando hay alguna penetración. Y no es así, ya platicamos un poquito de cuáles son los tipos de conductas que son de índole abuso, ¿no? Otra es que solo ocurre en sitios lejanos, que nadie lo ve, y no, a veces están expuestos en las escuelas, evidentemente en casa, ¿no? La imagen de las personas agresoras siempre nos las ponen como enfermos mentales, como persona con adicciones, como tipo monstruos así, todos feos, y no es así. Lamentablemente a veces tienen una cara muy bonita, parece que dijera, no, es que qué buen hombre, qué buen papá, y resulta que en muchas ocasiones, pues bueno, el agresor es el papá o es el tío o es el abuelito que nadie pensaría que fueran a tenerlo. Entonces, también hay cuestiones en que siempre el abuso sexual se acompaña de violencia física. Y no, una de las grandes problemáticas precisamente es que el soborno y el chantaje están atravesados ahí y eso no le permite ver a alguien, no le permite visibilizar qué está pasando con su menor o con su hija o con su hijo, ¿no? Mucha gente piensa que este tipo de maltrato no es tan grave como un abuso físico. No, es que no le pega, es que no le metió nada, entonces, ay, bueno, pues nada más le enseñó las fotos. Ese tipo de prejuicios que tenemos también es súper importante. Y de los otros dos que también se manejan mucho a la hora de ver las denuncias o a la hora de que existe la develación, que es el proceso en donde el menor o la menor hablan de las situaciones de abuso, es dos cosas. Una es que niños y niñas se tiene la idea que inventan este tipo de historias porque a lo mejor los castigaron por la escuela, porque a lo mejor no quieren vivir con mamá o no quieren vivir con papá. Y no, está demostrado que si llegase a haber una situación, es 1 de cada 1000 menores pudiera utilizar esta información como algo que no fue real. Y la otra es que en muchas ocasiones mamá es la que por una cuestión de alienación o porque se quiere ir, porque me quiere dejar, porque no me da la pensión, los acusan de abusadores o de agresores a los hijos y las hijas. Entonces, y eso también es importante señalarlo porque es otro prejuicio que tenemos y las estadísticas nos dicen lo mismo. 2 de cada 100 llegan a utilizar ese tipo de argumento, ¿no? En cuestiones de los menores, pero las mamás lo usan mucho. Esa es la diferencia. Sí, fíjate que justamente esta es la gran parte de lo que me gustaba mucho de escucharte previamente en la reunión, en el foro que tuvieron en Cámara de Diputados, porque me escribió mucha gente, yo hice referencia a este foro en alguna entrevista que di, me decían, me empezaron a escribir mujeres que me decían, yo fui víctima de abuso sexual siendo menor, pero yo sentía culpa porque como no sentía feo, ¿no? Entonces yo pensaba que yo era parte de ese abuso, o sea, que yo no solo lo permitía, sino como lo disfrutaba, era mi culpa. Pero hay algo súper interesante que tú decías y que finalmente ese placer que pudiéramos suponer que tiene el menor, está más relacionado con la naturaleza de los sentidos que con un verdadero placer sexual, que en el caso de que es un mayor de edad el que abusó de este menor, es muy diferente. O sea, no es el placer sexual que tiene el adulto con el placer natural de los sentidos que puede tener un menor. Y esta diferencia me pareció súper interesante. ¿Y cómo podríamos explicar, pues tú que eres la experta, esta condición de una víctima que dice, yo también sentí algo y por eso me siento culpable, ¿no? Sí, por eso también es complicado llegarle al tema del abuso. Las personas, desde que nacemos, nos desarrollamos de una manera específica por edades, ¿no? Vamos sintiendo, vamos teniendo el desarrollo del erotismo, que en menores yo lo manejo como sensaciones agradables del cuerpo.
tenemos 5 sentidos al final, ¿no? De los 5 sentidos tenemos posibilidades de sentir placer y es natural, somos seres sexuados. Sexuado significa que somos personas que sentimos agradable en muchísimas partes de nuestro cuerpo. No que andemos buscando el orgasmo como tal, sino que a lo mejor me acaricia mamá, o yo me hago así piojito, ¿no? Y siento rico al momento de comer un helado, de ver una película, de escuchar algún tipo de música, mi cuerpo siente agradable y lo sentimos desde que nacemos. Entonces, en ese sentido, cuando llega una persona que aparentemente no me violenta físicamente, pero sí me chantajea, no, ni siquiera el chantaje, el soborno. El chantaje tiene cierta connotación de amenaza porque el chantaje es que te voy a dejar de querer, es que ya no me quieres igual, es que tú no entiendes cómo yo estoy sintiendo feo porque no me dejas tocarte. Y eso genera precisamente la culpa, porque estamos hablando de una persona que es familia. Esas son las cosas graves del abuso. Imagínate que es la persona que te dio la vida, ¿no? Tu papá, tu tío, bueno, no te la dio la vida, pero es tu pariente, tu abuelito con el que has convivido toda la vida. Y de repente tu abuelito te dice, o tu papá llega en las noches y te empieza a tocar, te empieza a acariciar senos, te empieza a acariciar la vulva, y tú así en el interior, nuestro cerebro sabe que eso no es saludable, algo no está bien. Eso lo tiene la persona, lo tiene el menor y lo tiene la menor, pero no puedes decirle, oye papá, no lo hagas, porque entonces empieza o el chantaje o la amenaza. O, mira, no te preocupes, esto es un secreto entre tú y yo, no hay ningún problema. Tú no le dices a nadie, no le dices ni a mamá, no le dices ni a tu hermana y yo te voy a decir que esto es bonito porque es un secreto entre tú y yo. Y entonces te hago sentir bien, te doy placer. Evidentemente, pues cuando nos tocan la vulva sobre todo y nos llegan a tocar el clítoris, pues vamos a sentir placer. Es obvio que lo vamos a sentir, pero también está atravesada la culpa y la culpa está atravesada por el discurso que nos mete el agresor. Eso es la parte importante que en el momento de una menor no es visible, no hay forma, todavía no tenemos la madurez en esas edades como para decir, pues esto no está tan sencillo de parar y yo no debo de sentir culpa, ¿no? Yo le voy a denunciar a él y le voy a decir que él tiene la culpa. No, no es tan fácil. Por eso, cuando la persona que las niñas, mujeres que no denuncian, crecen justamente con estas culpas. Es una de las situaciones que es difíciles de identificar, pero sobre todo son muy buenas para trabajar. Eso es algo importante. Una vez que se reconoce la culpa, una vez que se reconoce el abuso, se le traslada la responsabilidad completita a la persona agresora. Y entonces eso les da la posibilidad de tener una resiliencia mejor y una cuestión de mayor saneamiento precisamente para poder, sanidad, para poder trascender eso. No es que superes, eso no, se trasciende. Se puede llegar a perdonar al agresor, se puede. Qué tremendo y qué bueno que lo sacas a la luz y que las personas que nos puedan estar escuchando realmente entiendan esta parte y, como tú dices, puedan trascender y trasladar esa responsabilidad a la única persona que puede asumir esa responsabilidad. Y también decías algo bien grave, ¿no? Porque cuando es continuado, hay una especie de placer, ya sea por la naturaleza de los 5 sentidos o ya sea porque se relacionó con el amor, porque muchas veces, yo vi una entrevista, por ejemplo, de una chica que decía, bueno, mi papá era el que me abusaba y entonces yo consideraba que él, la forma en la que me amaba era así. Y yo, como era yo tan pequeña, yo pensé que eso era normal, porque incluso mi papá me decía, todos los papás hacen esto con sus hijas. Entonces yo pensé que esto era una forma de ser amada. Entonces imagínate qué doloroso. Y hay también otra arista por ahí, otra vertiente, cuando a lo mejor no es necesariamente tu familia, pero si es un adulto en otro espectro, aunque sea muy cercano, pero hay una sobreviviente de trata de personas que tenía 10 años
y que decía, mi novio tenía 20 y tantos, 25, 28, y dice, yo me enamoré, entonces yo no entendí que era un abuso sexual y me enamoré, entonces ese abuso lo confundí con amor, ¿no? Entonces, qué complicado, porque entonces tienen que pasar muchos años para que entiendas que realmente fue un abuso y a lo mejor no es demasiado tarde para poderle dar la vuelta y acomodar las cosas en la cabeza, pero sí tal vez para decir, bueno, ¿cómo denuncio? ¿O cómo hago esto? ¿O cómo hago el otro? ¿Cómo, cómo vislumbran todo esto para poderlo prevenir y que las niñas puedan comprender y niños, porque también tenemos, pues como especialistas en el tema de trata de personas, una infinidad de pequeños que son víctimas de trata de personas, que primero fueron víctimas de abuso sexual infantil. Entonces los niños también, como tú bien decías, están pues siendo víctimas pues de una manera muy creciente. Pero ¿cómo prevenir cuando ni siquiera puedes detectar porque lo consideras parte del amor que estás recibiendo? Con educación. Justamente una de las cosas que tenemos que ya están dentro de la legalidad es la educación integral en sexualidad. Y la educación integral en sexualidad lo que habla precisamente son los factores de protección contra los factores de riesgo que existen. Entonces, en cuanto más temprana sea la educación en sexualidad, mucho más fácil identificar los factores de riesgo a los que nos pueden exponer las personas agresoras. Y lo que se habla, yo lo trabajo, el abuso lo trabajo desde primero de primaria, en algunas ocasiones con una forma distinta, pero lo trabajo incluso desde tercero de kinder. También trabajamos con la protección del cuerpo, ¿no? De entrada es identificar las partes del cuerpo, qué siente tu cuerpo, en dónde lo siente, combinado con las emociones. Si yo estoy sintiendo algo, en qué parte de mi cuerpo lo siento, nombrarlas. Es importantísimo, por eso hablaba al inicio con el tema de los conceptos. Si no sabemos de qué estamos hablando, es súper complicado nombrarlo, y si no lo sé nombrar, no lo entiendo, y si no lo entiendo, ¿cómo lo proceso? Ahora sí que son pasos, son procedimientos que estos se deben de seguir. Entonces, desde la infancia, primeras edades, manejo la protección del cuerpo, manejo la identificación de las partes que son visibles para otras personas y las partes que no son visibles. De repente, hay discursos que pueden llegar a tener ciertas confusiones. Todo nuestro cuerpo es privado y eso es algo súper importante de identificar, porque luego hablamos de partes privadas y partes no privadas, como si mis manos no fueran parte privada, y no es así. Todo nuestro cuerpo, al menos yo, con mi formación, yo hablo, todo mi cuerpo es privado, ¿ok? Nadie me puede venir a tocarlo, acariciarlo o revisarlo sin que yo dé autorización, pero tengo partes íntimas, esa es la diferencia. Y las partes íntimas son aquellas que cuando trabajo con niñez, con infancias, es aquellas que yo cubro con mi traje de baño, ¿no? Aquellas que yo cubro con mi playera. Este tipo de situaciones es bien importante identificarles las diferencias, precisamente para que vayan viendo que respeta mi cuerpo, ¿no? Tengo mi círculo de protección, marcamos una línea, hay muchos ejercicios que se pueden ir haciendo desde las infancias y esto les da la mayor posibilidad de protección, pero sobre todo, ¿por qué se protegen? Porque identifican conductas no saludables. Identifican conductas que esa no es la forma en la que mi papá me debe de tratar, o esa no es la forma en la que mi abuelo me debe de tratar, o mi tío, o mi prima, o mi hermano mayor, o mi hermana, no es la forma. Y entonces abre la posibilidad de hablarlo, de decirlo, que es lo que le llamamos la develación del secreto. ¿Por qué? Porque todo esto es las palabras específicas que utilizan las personas agresoras es el secreto. Se van ganando, ya tienen ganado una confianza por ser familia de entrada. O ya tienen ganada ahí una posición de poder también porque es una persona más grande y tanto de altura como de pensamiento, hay una jerarquía ya. Entonces es un proceso que van haciendo y es un discurso del agresor sumamente violento, pero no lo percibe la persona que es la niña o el niño que es víctima, porque es justamente es una forma de amar, ¿no? Y eso es precisamente lo más complicado, pero la educación es la que va a proteger. Una de las cosas que me encantó que expusiste es cuando decías que tenemos que comprender la diferencia entre tocar, revisar y acariciar.
porque entonces, si no hacemos esta comprensión de qué significa cada verbo y lo que va a representar, pues a lo mejor podemos incluso tener alguna, no solo confusión como menor, sino al paso del tiempo, pues incluso una afectación en nuestra sexualidad posteriormente, porque no identificamos que entonces todo esto está mal o todo esto está bien, o en qué momentos está bien y está mal. ¿Cómo pudieras definir entonces qué es tocar, revisar y acariciar para que lo podamos también pues compartir con toda la gente que queremos o a la que podemos nosotros también servir? Fíjate que esa diferencia me apareció justamente con una chiquita en un taller que trabajé en una escuela. Era una niña de segundo de primaria, obviamente pues una niña pequeña, ¿no? Y en algunos momentos el discurso que hemos manejado, incluso en otros espacios, desde antes de que yo me diera cuenta de esta diferencia, siempre era nadie te puede tocar. ¿No? Nadie te puede tocar tu cuerpo, nadie puede tocar tus partes privadas, nadie puede tocarte. Y entonces esta niña me llamó mucho la atención porque ella llegó muy angustiada al segundo día del curso, del taller, y me decía, porque una de las posibilidades que nos da una de las mejores herramientas que nos da la posibilidad de poder ayudar a una persona que puede ser víctima de abuso es entrar en esa empatía y lograr ganarte la confianza de una menor o de un menor. Entonces, cuando al día siguiente que llegó del curso, del taller que nos tocaba, me venía muy angustiada y me dijo, es que yo he sido abusada toda mi vida. Además me encantó porque, o sea, en ese momento, pues obviamente era una situación fuerte, pero me encantó su vocabulario en toda mi vida. Claro, cuando a mí me dice, a ver, ¿cómo identificas que es toda tu vida si tienes 6 años, 7 años, apenas iba a cumplir? Toda la vida había sentido que había sido violentada porque mi discurso fue, nadie te puede tocar tus genitales, nadie te puede tocar tu cuerpo sin tu consentimiento. La tocaba mamá, la tocaba papá, ¿no? Y entonces al principio yo no lograba terminar de entender por qué ella lo percibía como un abuso. Me dijo, es que tú dijiste que no nos pueden tocar porque eso es un abuso. Y mi mamá todo el tiempo me agarra mi cabeza, mi papá me hace así, llega mi abuelito y me agarra mis cachetes. Claro, en ese momento caí en la cuenta y dije, sí, tienes toda la razón, me equivoqué, no estoy hablando de ese tipo de tocamientos, ¿no? Y entonces ahí es donde empezamos a encontrar una diferencia, que lo hemos platicado con algunas colegas, en donde no fue un tocamiento ese tipo de situaciones. Entonces, el tocar es esto, ¿no? Como si tocas un objeto, como si tocas una mano, como si tocas una piel, ¿no? Eso no es un abuso, ¿no? El abuso viene en la caricia. Y entonces se les explica la diferencia. Mamá te puede tocar cuando te agarra de la mano, ¿no? Cuando te va a cambiar de ropa o cuando te da una muestra de cariño en el sentido de que normalmente agarran la cabeza, ¿no? O te agarran una palmadita en la espalda, me estás tocando. Eso es una conducta que puede ser, ahí también entramos en otros detalles que diferencia entre juego y violencia, pero en ese sentido puede ser una muestra de cariño, una muestra de amor, una muestra de afecto. La revisión la hace normalmente una persona especialista en medicina, que puede ser el pediatra, puede ser el ginecólogo o el médico con el que normalmente vas, y siempre debe de estar ahí una persona de confianza adulta, ¿no? Que también es otro vocabulario súper importante trabajar con las infancias, porque tienen un pensamiento literal. Entonces, no es mamá o papá, sí, pero si papá es el agresor, pues no, ¿no? O si mamá es la agresora, pues no, es una adulta o una persona adulta de confianza. Y a veces puede ser la tía, a veces puede ser la abuelita. Entonces, un médico o una médica van y te revisan para checar que no estés enferma, a lo mejor te piden incluso que te quites la playera, te ponen el estetoscopio aquí a la altura del pecho, del seno, y eso no es una conducta de abuso, ¿ok? ¿Dónde es una conducta de abuso? Cuando alguien más grande que tú te pide que o te dice que te va a acariciar, y la caricia es distinta, porque la caricia es un movimiento constante. Tocar puede ser ¡pum! Menos de un segundo.
¿no? Revisar igual, a ver qué hay aquí y ya, sueltas. Pero la caricia implica estar más tiempo contacto con contacto. Esa es una conducta de abuso. Y entonces cuando una persona adulta te dice, o una persona mayor de 3 a 4 años que tú, que esa es otra forma de manejarlo, 3 o 4 años mayor que tú te dice, ay, me dejas acariciarte tantito, te voy a acariciar tus pechos, o te voy a acariciar tus nalgas, ¿no? O te voy a acariciar en medio, en tu cosita, y mira que vas a sentir rico. Esas son conductas de abuso. Aunque sea mi hermana, aunque sea mi papá, o aunque sea el abuelo, ¿no? Entonces, esas diferencias sí es importante, para mí es importante notarlas, porque mucha gente se queda con esa idea, es que nadie te debe tocar, y no, porque hay niños y niñas que sí lo perciben de manera distinta, y cuando lo explicas así, entonces sí me han tocado de, a mí mi papá sí me hacía eso. Ah, no, pues mi papá me bañaba, pero cuando mi papá me bañaba, me pasaba el jabón en mis genitales. Eso no es abuso. Yo no, nada más lo pasaba el jabón. Sí, nada más y me decía, tú enjuágate. Ah, no, eso no es abuso. Ah, pero es que mi papá me lavaba y me acariciaba. ¿Eso es abuso? Sí. Entonces les quedan muy claras esas respuestas y cuando les das esa información tienen la capacidad de dos cosas. Uno, de quejarse, de hablarlo, de alzar la voz y decir algo me está pasando. Dos, los empodera precisamente para intentar parar en la medida de las posibilidades de las menores, parar las conductas de abuso. Y tres, buscan más fácilmente sus personas de confianza. Y eso con un tratamiento, un tratamiento especializado, tienen una mayor resiliencia. Y esto, fíjate que una de las razones y algo que prácticamente nunca he comentado, pero lo comento ahora porque me llamó mucho la atención, porque cuando yo era chica en la escuela en la que yo estaba, en algún momento fui al doctor de la escuela. Pero haz de cuenta que me había mareado o no sé, cualquier cosa tonta, irrelevante, y o sea, el doctor estaba solo, o sea, era un doctor con una niña, y yo digo, ahora que lo veo de grande, digo, ¿cómo es que no sé si las escuelas sigan haciendo eso? Yo iba en una buena escuela, en una muy buena escuela, y el doctor estaba solo conmigo, y él me empezó a tocar todo el cuerpo hasta los pechos, pero yo no sentía nada, o sea, yo no sentía nada, yo estaba así porque no sé, estaba pensando, veto a saber, en otra cosa y no percibí ni siquiera por la naturaleza de los sentidos, no sentí nada. Y entonces solo como que desperté de mi ausencia cuando me dijo, eres muy tranquila, ¿verdad? Y yo dije, ¿por qué me dijo eso? Y entonces percibí que me estaba tocando el pecho, pero yo no lo estaba percibiendo en realidad hasta que él me lo dijo. Y entonces me paré y me salí, pero pues nada más me salí, o sea, nunca dije, ay, este señor me abusó, no, nunca sentí, nunca, a pesar de lo que me dijo, nunca comprendí realmente a ciencia cierta, ni me fui triste, ni me quedé en silencio, nada, o sea, simplemente seguí con mi vida como si nada, ¿no? Y por supuesto, nunca lo olvidé, pero tampoco estuve como pensando en ello, ¿no? Y ahora como de adulta y con toda la información, digo, wow, o sea, qué tremendo, por eso todo lo que dices me llama tanto la atención, porque digo, claro, incluso un doctor, en primer lugar, una escuela debería prevenir ese tipo de cosas. ¿Cómo puede estar un doctor con una niña sola, no? En segundo lugar, si tú como un niño no percibes ni siquiera una sensación extraña, nada, y tú dices, bueno, me está tocando porque me está revisando. No es una caricia, o si es una caricia, o por qué me está tocando el pecho si solamente me torcí el pie, por decir, ¿no? O sea, y como niño no lo alcanzas a comprender, ¿no? Y qué importante que a lo mejor si hubiera habido una prevención en las escuelas en ese momento, las cosas hubieran sido completamente distintas, porque además seguramente no me pasó solo a mí, sino a un montón de niñas, ¿no? Y bueno, por eso creo que sí es importante que como niños, como adolescentes, podamos entender estas diferencias
y sobre todo visibilizarlas, si no se puede en la casa, que se pueda en la escuela y que realmente haya una comprensión de los menores en este aspecto. Y lo que me duele sobre todo de este tema es cuando a lo mejor encuentras el valor de decirlo, pero no tienes el respaldo en casa, ¿no? La mamá, recuerdo una sobreviviente también de trata de personas que su abuelo la tocaba y la acariciaba y esas caricias terminaron justamente como se hace en una penetración, que ya es violación, pero él le decía a su abuelita, ella le decía a su abuelita y su abuelita le decía, así son los hombres y los hombres no se pueden controlar. Y ella decide romper el silencio años después cuando ella se da cuenta que abusa de todas sus primas. Y la mamá también le cree y todo, pero no hace nada. Y entonces dices, ¿qué vas a hacer con esos niños? O sea, ¿qué vas a hacer con esos niños que en su casa no tienen una manera de ser protegidos y que tampoco hay políticas públicas realmente efectivas para que esto se prevenga, aun si el niño está en desprotección? No sé ni siquiera si hay una forma viable de poder prevenir esto cuando el menor no va a encontrar protección en su casa. De prevenirlo, cuando ya el menor está en la situación de víctima, pues ya no es complicado, ¿no? Tendría que haber una cuestión en la que trabajo, por ejemplo, es decirle, siempre va a haber alguien que te escuche. Si la mamá no me hizo caso, si mi abuelita no me hizo caso, la tía, la prima, la hermana, hablarlo, hablarlo, hablarlo. Eso es, por ejemplo, mi taller se llama justamente Alza la voz, ¿no? Tu voz es poderosa, también ese discurso de tu voz tiene que decirlo, y si no lo dices, ya se lo dijiste a una persona, es muchísimo más factible que lo pueda decir alguien más. No más fácil, pero sí más factible, sí más posible. Levanta las posibilidades, alza las posibilidades, aumenta dramáticamente, drásticamente las posibilidades de que alguien le haga caso. Entonces, una de las cosas es decirlo, decirlo. Alguien sí va a decir, pues no, aunque sea toda la familia, eso no está bien, ¿no? Y entonces va a haber un cambio. Ahora, ¿qué pasa cuando mamá o la abuela o la tía no logran, saben que es una situación complicada, saben que es un delito, pero no logran ni dar el paso a la denuncia y no logran quitar al menor del agresor o a la menor? Es porque también la misma familia ha vivido violencia, ha sido víctima de esa violencia, sigue ahí ponderándose la posición de poder, ¿no? Y en un sistema patriarcal en donde precisamente el discurso es los hombres no se detienen, los hombres pues pareciera que para ellos la excitación y el orgasmo es parte de su vida diaria porque lo pueden hacer, y entonces tú como objeto, como niña o niño, o como persona o como mujer adulta, tú eres mi objeto de placer, entonces yo no te puedo detener. Todo ese pensamiento lo traemos súper atravesado desde los estilos de crianza en este mismo sistema, un sistema binario, un sistema heteronormado, ¿no? Entonces es complicadísimo decirle a la mamá, bueno, vamos a suponer que ya llegamos al caso en que la mamá dice, ok, lo acepté en mí, pero no en mi hija. Ya estuvo. Por mucho que te ame papá o por mucho que te ame marido, ¿no? Mi pareja, ya estuvo. Y va y denuncia. También hay otros factores, la amenaza por parte del agresor. No tengo las posibilidades de alejarme del agresor, ¿qué vas a hacer? En algún momento te vas a echar para atrás en la denuncia, porque lo tienes ahí, porque la ley no te está protegiendo. Las leyes son muy buenas. La ley está hecha a la perfección. El problema es la falta de capacitación para servidores y servidoras públicas, la falta de sensibilización para las jueces y los jueces, la falta de escrúpulos, de sentido común para las personas que ejecutan esas leyes. Acaba de pasar la ley, justamente ahora, que era una de las cosas que, cómo me dio, híjole, esas cuestiones de coraje, ¿no? Justo estaban hablando en la Cámara que ya no iba a prescribir el delito de abuso, ya iba a perseguir, no importa los años que hayan pasado, porque antes la ley te decía, bueno, pues si ya pasaron, creo que, si mal no recuerdo, 12 años, ya no puedes denunciar el abuso. Ahora ya no, la ley dice, no importa, así hayan pasado 30 años y tienes las ganas de denunciar, adelante. ¿Por qué? Porque sí sirve.
La reparación de daño puede ser de parte del mismo agresor, pero también te la da el Estado y eso hace un cierre en la persona. La denuncia, el que haya una ejecución de ley, el que haya una sanción, aunque sea penal, civil, económica, no me importa la que sea, eso a la persona que ha sido víctima le da un cierre justamente en su proceso terapéutico. Y esa es la gran importancia del por qué el proceso de denuncia. ¿Tenemos broncas con la revictimización? Sí. Y una de las partes que yo ponía es, por ejemplo, cuando capacito personal docente, ¿no? Y cuando llegué a capacitar a gente de la alcaldía, precisamente de la alcaldía de Tlalpan, donde precisamente hablamos del tema del abuso, es ¿cómo pretendes que una niña de 8 años, 7 años, llegue y la pones en una posición, o sea, la niña está sentada y tú estás ni siquiera a su nivel de ojos? Estás parada, ¿no? O la tienes parada y le estás preguntando, ¿me puedes decir, mirándola hacia abajo, ¿me puedes decir qué fue lo que pasó? ¿Quién te abusó? Pues esa posición de poder otra vez, pues no le va a permitir a la niña decirle, pues no, me pasó esto, me pasó el otro, porque no me estoy sintiendo empática. Hay una cuestión ahí de que hay que bajarse al nivel para precisamente poder entender la posición de la menor y en ese. Una de las cosas, por ejemplo, que yo platico, bueno, que capacito que hice la capacitación en la alcaldía de Tlalpan, fue precisamente esta posición en la que llegan la persona víctima, las niñas principalmente, han llegado mujeres, pero principalmente las niñas, una niña de 7, 8 años que ha sido víctima de abuso por parte de su papá o de algún familiar. Es muy complicado cuando llegan y esa posición de poder otra vez en donde parada la persona que a lo mejor le va a ayudar a ver la denuncia, ¿no? Pero, o la sientan a la niña, pero yo me siento también, al final hay una, no me veo, no veo a la niña o a la menor, no la veo de ojo a ojo, ¿no? No la veo a la misma altura. Al verla arriba, esa misma posición no permite una empatía por ninguna de las dos partes. Entonces la denuncia es mucho más compleja. ¿Por qué? Porque se puede sentir víctima de nuevo, podemos sin querer revictimizarla, porque, a ver, cuestionando, las palabras importan. Siempre lo he dicho, la forma en la que tú quieras decirle algo a alguien tiene que ser con unas palabras adecuadas. Y si tú le dices, a ver, explícame bien, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que te tocó? ¿Estás segura? Esas palabras de, ¿estás segura de lo que estás diciendo? ¿No me estás mintiendo que fue papá? No, vamos a ver si yo le pregunto, papá, ¿crees que me va a decir? Todas esas frases lo único que hacen es bloquear completamente el hecho. Y la niña o la menor o incluso la adolescente va a decir, ¿para qué le digo? No me creen. Entonces, eso pasa muchísimo. A mí me gustó mucho una juez que creo que tenía un poco de sensibilización con respecto al tema. En uno de los casos que llegó la mamá a denunciar, ¿no? Tenía un pequeño, había sido víctima de abuso por parte del papá, y cuando la jueza llegó el momento de que dijeran, le iban a entrevistar al menor, precisamente hay toda una preparación, evidentemente, del menor, ¿no? Las leyes tienen, y ahorita te voy a comentar algo que tiene creo que el Estado de México, las fiscalías, pero son importantes. Pero a lo que voy es que esta jueza me gustó porque cuando llegó el momento de hablar con el menor, precisamente para poder corroborar la información de la denuncia por parte de la mamá, no del menor, la jueza dio por sentado que el niño estaba diciendo la verdad. Y eso fue fundamental precisamente en el castigo que recibió el agresor. Pero al momento de que tenía que hablar con el menor, ¿qué fue lo que hizo la jueza? Se agachó. Estás hablando ese niño en ese momento tenía casi ya 4 años. Se agachó la jueza a su nivel y le dijo, ¿me puedes contar lo que hizo papá? Sé que lo que hizo papá no está bien.
me gustaría que me lo dijeras porque voy a sancionar a papá, ¿no? Entonces, cuando eso sucede, el niño se sintió no nada más protegido por mamá, no nada más protegido por la abuela, que es la que había en un momento dado estaba ahí, sino protegido por el Estado, por la ley. Alguien más que no conozco me dice, te creo. Entonces, imagínate la gran importancia de sensibilizar a las personas que están en las autoridades. No hay una política pública específica, es correcto, pero sí hay legalidad, sí hay leyes. Los procedimientos son los que faltan, pero sí están las leyes bien puestas, pero la sensibilización es fundamental para ese menor. Ese menor tiene una resiliencia y va a perdonar a su papá. Hay una frase bien interesante que uno de los cursos que yo tomé fue justamente en el JN Navarro y fue precisamente de abuso sexual infantil, toda la parte de cómo se maneja, tanto en las terapias, las actividades que se pueden hacer, pero obviamente pues la parte neurológica, psicológica, física, etcétera. Y al final el JN Navarro tiene un departamento muy bueno, que hay una doctora que es excelente y es experta en ese tema y trabaja ahí en el Navarro y hizo unas actividades con unas menores. Y al final del proceso terapéutico, al final de todo este espacio de que ya habían hablado y que ya habían tenido la posibilidad de volcar toda esta rabia, enojo, impotencia que atraviesa a las menores cuando se dan cuenta que han sido víctimas de abuso y que sobre todo de la familia, hay un cierre, justamente, y ese cierre tenía que ver con que hicieran alguna actividad, ya sea un dibujo, una carta, una escultura, lo que quisieran, que fuera dirigida a su agresor, al agresor. Y de la que a mí me impactó y que lo retomo y siempre lo digo es, la niña puso un dibujo del papá y le decía, papá, te perdono, no porque tú lo merezcas, sino porque yo merezco mi paz. Entonces, si tú te pones a analizar esas palabras, justo es eso, no me importa lo que haga el agresor, pero sí es importante que haya un cierre, porque yo como víctima necesito cerrarlo para poder trascenderlo, porque va a repercutir en mi vida, ¿no? Pero la parte legal a la que quiero regresar antes de continuar con esto, hay una señora que se llama Julia Borbolla, por ahí si mal no recuerdo, que casi estoy segura que fue ella, tiene un programa que se llama Antenas y logró que en el gobierno de Mancera, también casi estoy segura que son esos datos, pero al final el punto es que hizo un programa que se llama Antenas, es un marcianito. Ese marcianito es un programa en donde se lo ponen a las posibles víctimas de abuso. Y el marcianito empatiza con la víctima. Entonces todo se graba, ¿no? Y el marcianito hace las actividades, les pregunta, hablan del cuerpo y justamente lo que hace esa actividad es develar el abuso. Y entonces queda grabado. Pero queda grabado entre pares. ¿Por qué? Porque es un marcianito niño, ¿no? Que empatiza con las infancias. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer, por supuesto que las hay, pero el problema es que no son accesibles en muchos casos, son muy caros, las personas que trabajan, las personas que se dicen ser sexólogas, no es lo mismo que ser educador en sexualidad. Es completamente distinto el abordaje, pero además a veces las mismas personas, colegas, que es horrible decirlo, pero conozco colegas psicólogas que no tienen la sensibilidad para trabajar un tema de abuso. Revictimizan a sus pacientes en el sentido de, pues mira, ahorita ya supéralo, ¿no? O sea, ya pasó. Ya ahorita vamos a trabajar en tu problema de divorcio, ¿no? Vamos a trabajar en por qué no tienes una sexualidad saludable. Pues sí, pero ya, o sea, eso ya fue. Ahorita lo importante es que necesitas tener una sexualidad saludable. Así como que, hello, ¿no? Wow. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, porque en nuestra experiencia en el tema de trata de personas, cuando hay un abuso sexual infantil, al menos el 90% de las víctimas de trata de personas, al menos, por decirlo menos, pero prácticamente no conozco ninguna víctima de trata de personas que no fue primero víctima, incluso incluyo a las víctimas de pornografía y a las víctimas de prostitución. No conozco hasta el momento
bueno, sí conozco, pero el 90% como menos tienen, vienen de un abuso sexual infantil. Y lo que yo deduzco, independientemente de otras consecuencias y secuelas que trae el abuso sexual infantil, es que hay una especie de semilla de violencia sexual que se siembra y que da frutos, aun si no eres víctima de trata de personas, sí se siembra una semilla de violencia sexual que se perpetúa en el transcurso de tu vida y que difícilmente puede ser sanada si se normalizó, si no hubo un acceso a verdad y justicia, si no hubo un tratamiento, si se confundió con amor, si entonces, claro, tú misma puedes ir permitiendo esta violencia sexual el resto de tu vida en diferentes formas, pero porque es lo que se sembró cuando eras una niña. Y entonces esto es bien tremendo. Por ejemplo, si me dices, bueno, una psicóloga que le puede decir a alguien, eso ya pasó, no, finalmente es todo lo que estás viviendo como adulto es el producto de eso que inició siendo un menor. Entonces, me gustaría saber, en tu experiencia, cuáles son, además, de manera psicológica, qué síndromes, qué trastornos, qué tipo de secuelas va dejando el abuso sexual infantil. Bueno, hay varias, pero es importante. Hay indicadores, ¿no? Y hay indicadores tanto físicos como emocionales desde las infancias. La mayoría de los indicadores, de los que se repiten, es pesadillas. Y cuando les pones a dibujar la pesadilla, dibujan un monstruo casi siempre grande, ¿no? Hay dibujos muy interesantes en donde te están contando así clarito a través del dibujo porque están recordando la pesadilla del agresor, ¿no? Y casi siempre el dibujo está la menor ahí y ya sea que la menor se dibuje enfrente o a un lado, pero hay un contacto con un monstruo de ese tamaño, ¿no? Y es que ese es el que me dice, a veces no te dicen si es el papá o es el hermano o es el tío, pero sabes que es un agresor porque te lo platican, porque es su pesadilla. La ansiedad. Hay muchas cuestiones ahorita que se desatan con cuestiones de ansiedad, una niña o un niño muy ansioso, ¿no? Se empiezan a comer las uñas de una manera descontrolada, tienen trastornos del sueño, de repente pueden tener conductas agresivas sin motivo aparente, están muy irritables, pero también hay regresión en control de esfínteres. Esa es otra de las partes importantes que pueden volver a tener, se pueden hacer pipí, se pueden hacer popó nuevamente cuando ya habían pasado. Estamos hablando de una niña de 6 años y de repente ya no controla esfínteres, pues no es natural, ¿no? Hay un retraimiento en su desempeño social, las habilidades sociales empiezan como que a nublarse, a desaparecer. Además de, hay niñas o niños que tienen juegos sexuales inadecuados para la edad, es decir, empiezan a utilizar un vocabulario de métemela así, ¿no? En sus juegos, o sea, no son cosas que no sean visibles, sí hay indicadores, el problema es que no tenemos la capacitación para tener esos indicadores en cuestiones emocionales. En cuestiones físicas, pues cuando hay una irritación, en muchas de las ocasiones, obviamente, ¿no? La irritación en los genitales, a veces se les llegan a ver moretones porque en algún momento les chupan, los senos, por ejemplo, también llegan a tener ciertos moretones o ciertas síntomas que no estaban ahí, ¿no? Y entonces también es importante identificarlos, las piernas, en medio de las piernas, en la ingle, también puede haber irritación, puede haber moretones, no puede haber rasguños que no son tan visibles porque no son tan expuestos, sino son poquitos, pero con las cuestiones, la forma en la que la menor o el menor tienen sus conductas, ahí te está diciendo, hay algo, hay algo, hay algo. Hay otras veces en las que, por ejemplo, sobre todo más chiquitos empiezan a autoerotizar, es decir, a masturbarse constantemente. Y esto lo hacen estando presente quien sea, no importa si hay mamá, si hay papá o en la escuela, enfrente, ¿no? Y esto tiene que ver que a veces lo identifican como que es que ¿por qué se masturba o por qué se autoerotiza de esa manera? Recordemos que el orgasmo además tiene una función específica en el cuerpo y el orgasmo relaja. Cuando una persona tiene excitación y tiene orgasmo, emite, genera cierto tipo
neurotransmisores, de sustancias químicas del cuerpo que generan evidentemente placer y bajan el estrés, dopamina, oxitocina, noradrenalina, etcétera, y entonces bajan mis niveles de estrés. Y muchas ocasiones los niños niñas o niños que han sido víctimas de abuso buscan el autoerotismo, la masturbación, porque al momento de tener un orgasmo a esa edad, baja su nivel de estrés. Entonces también hemos encontrado esos detonantes, esos indicadores específicos, ¿no? Ahora, las consecuencias pueden ir, primero, la principal evidentemente es de pocas habilidades sociales. De entrada, ya no va a tener forma de una comunicación asertiva, ¿no? Puede convertirse en una persona a los extremos, o se ve una persona muy violenta o se ve una persona completamente sumisa y tímida, pero a los extremos de verdad. No, porque de repente, pues, a veces me enoja algo, ¿no? Y puedo responder de una manera no muy asertiva o mejor no me meto, pero son conductas que aquí se van completamente al extremo en menores. Tienen más propensión al consumo de cualquier tipo de droga, es también una consecuencia. Hay trastornos en la alimentación, puede haber anorexia, puede haber bulimia, sobre todo en las adolescencias. Es mucho más común que tengan un embarazo temprano, ¿no? O que busquen, no porque tengan la intención de me voy a embarazar, sino porque cuando llegan, pues se dejan, ¿no? Ya no, pues no hay posibilidades de hacer nada, entonces puede haber situaciones de embarazo, evidentemente cuestiones de infección de transmisión sexual que les pueden transmitir las personas agresoras, si no es que está. También está el tema de la depresión que nos puede llevar al suicidio, es otra de las consecuencias que pueden haber en infancias y adolescencias, además de que pueden empezar a buscar cuestiones de pornografía justamente, ¿no? Se exponen a situaciones de prostitución o empiezan a tener, a buscar actividades que quieran acabar con esa culpa que sienten, que en muchas ocasiones no hay esta visibilización, ¿no? Y entonces yo, como mi culpa y como no la estoy tratando, yo misma me expongo porque entonces pienso que como aquellas personas que se golpean, ¿no? Para expiar sus culpas, el dolor que sienten aquí por un momento limita mi culpa que he sentido. Entonces, también puede haber en cuestiones de consecuencias, pues ya más adultas, las personas, pues puede haber una anorgasmia, por ejemplo, en las mujeres, ¿no? Que han sido víctimas. En los hombres puede haber una impotencia que no está asociada con alguna cuestión física, pero sí con una cuestión psicológica. Puede haber un miedo a tener una relación sexual, pero además la tengo, pero no quiero que me vean físicamente, pero no lo disfruto, ¿no? Ya cuando son personas más grandes. Entonces, hay muchísimas cosas que sí son en problema de salud mental. Es una situación compleja en salud mental que si no se atiende el tema del abuso y seguimos normalizándolo y seguimos teniendo tolerancia para esas situaciones, se van a agravar y al final le sale muy caro al Estado. Al final es un gasto, porque no nada más es para la persona, sino porque también se van a las instituciones, ¿no? Y entonces tenemos broncas con los suicidios, tenemos problemas ahorita con suicidios en adolescentes por cuestiones de abuso, que venimos arrastrando violencias sexuales desde la pandemia, que se agravaron en pandemia. Otra vez tenemos broncas con embarazos, pues hay que ver por qué, y muchas ocasiones tienen que ver con estas cuestiones de abuso. Entonces sí es bien, bien importante identificar incluso el consumo de pornografía que puede llegar a situaciones de abuso. Como dato, México produce el 60%, 60 y tantos por ciento de la pornografía a nivel mundial. Mundial. O sea, ¿qué nos está diciendo ahí? ¿No? Hay mucha gente que no le gusta hablar de datos duros, pues entiendo, pero es importante porque te da un contexto. Y si atacamos el contexto, entonces podemos tener muchísimo mayor prevención precisamente en este tipo de situaciones. Y hablando de datos duros, ahora que decías esto, hay una estadística que dice que al menos el 70% de los embarazos adolescentes realmente son un abuso sexual infantil, porque lo que la gente piensa es, ay, esta adolescente loquilla ya se embarazó. No, o sea, es un embarazo que se produjo de un abuso sexual infantil. Y esto es algo gravísimo y algo que me gusta mucho que digas es el abuso sexual no solamente trae un retraimiento de las conductas sexuales, sino puede ser al revés. Por ejemplo, esta joven que
que ella creía que su novio de veintitantos años y ella con 10 años, dice, yo me empecé a hipersexualizar, entonces yo quería, a los 10, 11, 12 años, yo andaba con mis super shortcitos, estaba totalmente en una posición de hipersexualizada, y a veces como sociedad lo que pensamos, ay, estas chamacas de verdad, qué cosa, andan bien alocadas, y no nos damos cuenta que muy probablemente, o un niño que está viendo mucha pornografía, ay, chamaco asqueroso, y no nos damos cuenta que a lo mejor está, o que hay una enorme probabilidad de que esté ocurriendo algo de fondo que no estamos percibiendo y solo estamos juzgando, ¿no? Entonces, por eso es tan importante visibilizar todo esto y además capacitarnos como padres, como escuelas, como autoridades, como organizaciones de sociedad civil, como cualquier persona de a pie. Y por eso me gustaría mucho, Elia, que me dijeras la asociación en la que presides la mesa directiva, ¿cuáles los servicios o las herramientas que tienen al alcance para la gente? ¿Qué es lo que hace la asociación? Mira, AMSAC, que es la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, tiene más de 35 años aquí funcionando porque su director, que es el doctor Eusebio Rubio Aureoles, junto con la doctora Esther Corona, fueron de los primeros personajes que trajeron la sexualidad a México, ¿no? O donde empezaron a trabajar el tema de la sexualidad vista desde una sexualidad adulta, evidentemente. Entonces, lo que hace AMSAC es tener diplomados, que es uno de los diplomados que yo tomé, precisamente en educación sexual infantil, en infancias y adolescencias, y diplomados en sexualidad humana, que ya hacen temas de personas adultas y personas adultas mayores. Tiene cursos en línea, tiene cursos, tiene talleres que también dan cortos, ¿no? Básicamente son más cursos para personas profesionales de la salud que quieran saber o que quieran trabajar los temas de la educación en sexualidad y o de la misma sexualidad per se. Y además hacemos congresos para capacitar precisamente a las y los profesionales de la salud. Tenemos cursos intensivos, tenemos muchísimas actividades para el gremio profesional. Cualquiera de cualquier profesión, pues, hemos tenido en los diplomados ingenieros, hombres, que es bien interesante, contadores, evidentemente la población mayor siguen siendo psicólogas, pedagogas, docentes, ¿no? Pero hemos tenido también arquitectos, arquitectas, gente que ha estudiado filosofía o antropología. Todas estas profesiones van ligadas con AMSAC. Nos faltan más del profesionales médicos, por ejemplo. Ese espacio todavía hay un poco de resistencia en ese tipo de violencias que pueden llegar a haber, ¿no? Entonces, AMSAC lo que hace es profesionalizar, capacitar a todo el personal de profesionales que pueden haber de cualquier carrera. Pero además también dentro de la mesa directiva a veces hacemos actividades que van dirigidas a público general. Y en ese sentido, tratamos de buscar alianzas con otras asociaciones, con el mismo gobierno, con las mismas alcaldías, en los que tenemos la posibilidad de hacer, por ejemplo, un curso o una pequeña plática sobre abuso sexual, sobre cómo poner un condón, sobre cómo utilizar la pastilla, métodos anticonceptivos, ¿no? Sobre de juguetes sexuales, o sea, tenemos de todas las edades, también pláticas sobre todo como asociación para público general. Entonces, AMSAC es más profesionalizante, sin embargo, también estamos haciendo acciones para de esa manera. Y a título personal, bueno, pues yo soy conferencista y tallerista, donde también doy talleres, evidentemente. Me formé en AMSAC, ¿no? Esa es mi línea que traigo y a través de eso vamos teniendo mayor incidencia para trabajar los problemas de salud que existen a nivel mundial. Elia, pues qué interesante, muchas felicidades por toda esa labor y gracias por esta entrevista. Hay tanto que hablar sobre esto, pero creo que hoy pudimos dar un panorama muy amplio sobre este tema y te lo agradezco muchísimo. Y nuevamente, Elia, felicidades por toda la labor que estás haciendo y que está haciendo la asociación.